¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a Escuela de Obreros para la Cosecha de este ministerio de ustedes, hermanos, que el Señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad, el Ministerio Cristiano Bíblico para todas las naciones, Gran Cosecha. Yo espero que ustedes estén bien y que ya se vayan sintiendo parte del ejército de nuestro Padre Celestial. Ese puñado de hombres y mujeres que han de ser capacitados, han de ser entrenados para atender el llamado que nuestro Dios nos ha hecho para hacer su obra acá en la tierra conforme a su buena, santa, perfecta y agradable voluntad. Yo voy a invitarlos, como es costumbre cuando damos inicio a la lección en Escuela de Obreros, a que le demos gracias a nuestro Padre Celestial. Hermanos, y una vez más, sean bienvenidos a este discipulado. Demos gracias a nuestro Padre Celestial, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, mi Rey. Venga tu reino, Padre, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, Padre Santo. Hágase tu voluntad especialmente en nuestra vida, mi Dios. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor, es que estamos este día dándote gracias por todo, Padre bueno. Gracias, mi Rey precioso. Gracias. Trae a nosotros, Espíritu Santo, maravilloso, esa instrucción, esa palabra que necesitamos poner por obra para ser un fiel testimonio de nuestro Dios acá en la tierra. Gracias, Jesucristo de la gloria, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por concedernos este privilegio. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias. La gloria sea para el Señor, hermanos. Este día estamos arribando ya a la lección número 11 de Escuela de Obreros para la Cosecha, y hoy vamos a abordar el tema que consolida dentro de la ordenanza, dentro del mandato, dentro del precepto de nuestro Dios a través de su plan, la Escritura bíblica. Es el tema que consolida el nuevo nacimiento, hermano. Aquí vamos a hablar el día de hoy del bautismo en agua, porque nuestro Dios, nuestro Jesucristo de la gloria, dijo que no podíamos realmente ser aceptados, no podíamos ingresar al reino de los cielos si no naciéramos nosotros del Espíritu y del agua. Y es eso lo que vamos a tratar de meditar, de reflexionar, de revisar un tanto conforme a la palabra, para que esto sea una enseñanza que nosotros la atesoremos en nuestra vida y podamos trasladársela a nuestro semejante, a nuestro prójimo, para que busque hacer la voluntad del Dios verdadero. Hemos mostrado, hermano, realmente a través de las lecciones que hemos venido conociendo, que es necesario constituirnos en odres nuevos para que allí sea depositado el vino nuevo, es decir, vasijas en las que se pueda colocar ese vino nuevo que representa, que constituye la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Pues hoy, al comentar, al hablar sobre el bautismo en agua, nosotros nos estamos refiriendo al primer acto en el que los hombres muestran públicamente obediencia a Dios. Y es que cuando nosotros creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que
somos pecadores, pero que nos arrepentimos. Y creemos también en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue a la cruz del Calvario, que entregó su vida a sí mismo, que nadie se la ha quitado, pero que lo hizo para perdón de nuestros pecados, para redención, para librarnos, para libertarnos, para quitarnos una condenación, para sacarnos de muerte a vida, para trasladarnos de oscuridad a luz. Y es que ahí tenemos que entender que nosotros, al ingresar a ese arrepentimiento, porque hemos creído en nuestro corazón por fe y hemos confesado con nuestra boca a esto que me he referido, entonces debemos entender que también hemos dispuesto morir a esas obras muertas, que son las que nosotros veníamos haciendo fuera de la voluntad de Dios, y que la misma palabra dice que las mejores que hayamos hecho fuera de la voluntad de Dios, oiga bien, las mejores o la mejor que hayamos hecho, esta para Dios es como un trapo de inmundicia. De esa cuenta es que hoy nosotros entendemos por qué es necesario cumplir con esta ordenanza de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de su Santo Espíritu, de ser bautizados en agua. Es importante que nosotros, al ir a las aguas del bautismo, estemos presentando y mostrando en qué y en quién hemos creído. Yo quiero llevarle a que consultemos la primera porción bíblica de este día en el tema bautismo en agua, a el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Juan. Ahí está, es el cuarto libro del Nuevo Testamento, y nos situemos en el capítulo 3. Ustedes me ayudan y me dice amén cuando tenga el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 5 y 6. En el versículo 5 y 6, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es el bautismo, hermano. Es el bautismo por inmersión, porque cuando nosotros encontramos el original bautismo, significa introducir algo en el agua de un color y sacarlo del agua de otro color. Y dice el versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De esa cuenta, hermano, es que nosotros este día terminaremos de comprender, para que podamos, decíamos, no solo ser capacitados en el entendimiento, en la renovación de nuestro entendimiento, el por qué hemos hecho las cosas o por qué tenemos que hacerlas conforme a la voluntad de Dios, y entonces estar convencidos por qué debemos enseñar eso a otros, a nuestro prójimo, a nuestro semejante, porque la disposición de nuestro Padre es que no quiere que nadie se pierda, y usted lo sabe, eso dice la palabra. Y además dice que Él no hace acepción de personas, de manera que Él quiere que todos los hombres nazcan del Espíritu y del agua. Pero cuando nosotros un día creímos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca, manifestamos arrepentimiento, ahí fuimos sellados con el Espíritu Santo. Esa es la parte del Espíritu al que acaba de referir el capítulo 3, versículos 5 y 6 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Juan. Pero ahora vamos a la parte en la cual nosotros vamos a morir al ser introducidos al agua y a resucitar juntamente con nuestro Señor Jesucristo
al salir del agua. Ahí se habrá consolidado el nuevo nacimiento en nosotros, para que finalmente tengamos acceso al reino de los cielos, al reino de Dios, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender, hermano, que cuando esto está sucediendo en el hombre, en el ser humano, en el hombre natural, sin Dios, es porque en ese momentito está pasando algo genuino, algo verdadero en el hombre, hermano, para que no seamos constantemente exhortados, hermano, que pareciera como que en algunas ocasiones el hombre da estos pasos religiosamente, y por eso la misma palabra de Dios nos exhorta para que cuando esto acontezca sea de manera verdadera, sea de manera íntegra, honesta, genuina, decíamos, verdadera, hermano. Yo quiero llevarlo una vez más a la palabra del Señor para que vayamos al final del Nuevo Testamento, y en la carta a los Hebreos leamos en el capítulo 6 del versículo 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, el Evangelio, hermano, el Evangelio de la salvación, vamos adelante a la perfección, es decir, ya hemos nacido de nuevo, necesitamos ser restaurados de toda nuestra vieja forma de vivir y comenzar una nueva vida, pero bajo la guianza, bajo el gobierno de Dios, a través de su Santo Espíritu morando en nosotros. Vamos adelante, dice, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Estamos en el entendido que cuando hemos dado estos pasos es porque estamos muriendo a esas obras que nosotros hacíamos en el curso de nuestra vida cuando Dios no existía en nosotros, hermano. Dice de la fe en Dios, es decir, cuando no estaba la fe en nosotros. Y termina en el versículo 2 de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, que no es realmente agradable, hermano, darnos cuenta que en algunas congregaciones, en alguna obra de nuestro Padre Celestial, las personas por emoción, por convencionalismo social, terminan dando el paso de decir que han creído e incluso un día de sumergirse en agua, de ser bautizado, cuando de manera verdadera no ha ocurrido ese arrepentimiento en su ser, y por lo mismo el bautismo en agua tampoco es real. Y de esa cuenta yo diré con mucha propiedad que aunque todo eso ha acontecido a la vista, a la luz de los hombres, pues esto a la luz, a los ojos de Dios, es irreal, es falso, hermanos. Por eso es que cuando nosotros nos arrepentimos, debe ser creer verdaderamente en nuestro corazón y confesar con nuestra boca, y al ir a las aguas del bautismo y ser sumergidos, saber exactamente qué es lo que está aconteciendo en nuestra vida, hermano. Por eso es que nosotros, conforme a la voluntad de Dios, no podemos bautizar niños, porque los niños no tienen la capacidad para comprender, para entender el significado doctrinal que tiene el que nosotros morimos al ser sumergidos a las aguas juntamente con nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero asimismo cuando salimos de esas aguas, también nosotros resucitamos juntamente con Él. Bueno, aquí, hermano, se está refiriendo a la visión que Dios tiene para el hombre. Hemos leído creer en Jesucristo, dice esta porción. Tenemos que creer en Jesucristo. Tenemos que arrepentirnos. Y desde luego, hermano, arrepentirnos de las obras muertas,
de todo lo que llamaba condenación a oscuridad, a tiniebla en nuestra vida, y que es sinónimo de desobediencia a Dios. Y finalmente, que nosotros tengamos fe en Dios, no fe en lo que estamos haciendo, no, fe en Dios, porque la fe de Dios viene de lo alto, hermano. Es esa que se incrusta en nosotros para creer, y por eso es que nosotros terminamos haciendo todas estas cosas, aunque muchas veces no terminemos de entender por qué las estamos haciendo. Pero hay una convicción, estamos convencidos en nosotros, hay una certeza en nosotros de que lo que estamos haciendo es así, porque Dios se ha encargado por su misericordia de poner ese creer, esa fe en nosotros, para que procedamos al arrepentimiento y demos realmente un testimonio público, obedeciendo su primera ordenanza, que es ir y bautizarnos en aguas, para que se consolide el nuevo nacimiento en nosotros, y entonces se cumpla lo que leímos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 3, versículos 5 y 6, en el cual dice que no vamos a nacer realmente de la carne, hermano, porque ahí ya nacimos el día que estuvimos en el vientre de nuestra madre, que ahora vamos a nacer del Espíritu y del agua. Esa es la condición que Dios ha puesto, y esa es la que, si nosotros hemos reconocido en nuestro ser que Dios ha tocado las profundidades de nosotros y queremos atender su voz, será lo que nosotros también estaremos haciendo como señal de obediencia. Es importante, hermano, pero importante entender cuál es el significado del bautismo en agua, hermano. Es importante observar que no se obliga a nadie se obliga a que se bautice en agua, hermano. Pero como tenemos un mandato, lo hemos leído, tenemos un mandato, hermano, de Dios, nosotros no podemos obligar a que nadie se bautice, pero sí vamos a instruir, vamos a enseñar, vamos a discipular, a que se enseñe a su vez de manera multiplicativa, hermano, en todos los hombres, por qué debemos obedecer esta ordenanza de nuestro Dios. Y es que la verdad es que no es solo una ordenanza, hermano. Esto va más allá, porque si nosotros no mostramos, dice la palabra, una actitud como niños, obedientes, inocentes, dice que si no mostramos una actitud de esa naturaleza, hermano, nosotros no tenemos cabida, no podemos entrar al reino de los cielos. Tenemos que estar conscientes, hermano, y ser responsables por el acto de creer voluntariamente, no creer obligadamente. Esto es voluntad suya, voluntad mía. Esto es algo, decía, que se incrusta en nuestro ser. Ahí está el mismo Dios de los cielos, del universo, tocando nuestra vida, hermano, para que nosotros procedamos a dar el paso de arrepentimiento y luego de someternos a las aguas del bautismo y mostrar que hemos decidido abandonar nuestra propia voluntad acechada, influenciada por el mundo, y someternos a la voluntad de Dios. Y esa, usted ya lo sabe, que se encuentra a través de su palabra, es el plan, es la visión, es la guía que Dios ha dado para que nosotros seamos conforme a su voluntad. Bueno, nosotros, hermanos, tenemos que recordar que nuestro Señor Jesucristo practicó el bautismo en agua, hermano. Y usted recordará que lo practicó siendo Dios mismo encarnado en el cuerpo de un hombre llamado Jesús, a quien Él le llama su Hijo, Jesucristo, su primogénito, el unigénito.
ahí está siendo bautizado en las aguas del Jordán por el profeta Juan el Bautista, hermano. Ahí está. Yo quiero llevarlo realmente a la siguiente porción bíblica, hermano, a Mateo. Yo quiero llevarlo al libro de Mateo, por favor. Vamos a encontrar, es el primer libro, hermano, del Nuevo Testamento, y vamos a encontrar en el capítulo 3 de Mateo. Usted me va siguiendo en la lectura, hermano, y vamos a constatar que lo que estamos diciendo es verdadero conforme a la palabra de Dios. Ahí estamos en el capítulo 3 de Mateo, del versículo 13 en adelante. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, Juan el Bautista, hermano, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía. Vean lo que dice, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, porque él lo reconoció que era Dios mismo, hermano. Y tú vienes a mí, le hace esa pregunta. Pero oiga cómo le responde nuestro Señor. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Subió, hermano. ¿Se da cuenta que estuvo inmerso, sumergido en el agua? Sube del agua, hermano. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Como paloma, hermano, no una paloma. Como paloma sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso es lo que acontece en nosotros, hermano, de manera transitiva. O sea, esa es la transferencia hacia todos nosotros, los que abrimos nuestro corazón y reconocemos esa obra de Dios en nuestra vida, hermano, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso que acontece en este momento en nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que acontece en cada uno de nosotros como hijos de Dios, cuando damos el paso de arrepentimiento y la consolidación del nuevo nacimiento a través del bautismo en agua. Y de esa cuenta, hermano, es que Él estableció su mandato. Si el propio Jesucristo de la gloria lo hace, hermano, para ilustración, para enseñanza nuestra, dice que para que se cumpla toda justicia. Es la justicia de Dios, hermano, no es la justicia de los hombres. Entonces, por eso es que Él viene y lo establece como un mandato para que todos los que dispongan dentro de la humanidad reconocer a Dios como tal, hagan lo que Él está diciendo y cómo debe hacerse. Por eso es que yo quiero llevarlos también al Evangelio escrito por nuestro Señor Jesucristo a través de Marcos, hermano, y llevarlo al capítulo 16, y podamos leer ahí en el capítulo 16 del versículo 14 al 16, hermano. 14 al 16. ¿Sí? Perfecto. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Eran sus discípulos, hermano. Aquí está ya nuestro Señor dándole comisión, dándole instrucciones a sus discípulos, a sus apóstoles, de qué es lo que deben hacer. Dice que sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, aquí está la orden de nuestro Señor para ellos y para nosotros, hermano, su pueblo, su iglesia: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No hace excepción de personas, hermano. Pero aquí está el contenido del tema de hoy. En el 16 dice: el que creyere y fuere bautizado, el que creyere en su corazón y confesare con su boca. Eso dice la carta a los de Roma, escrito por el apóstol Pablo, los romanos, en el capítulo 10, versículos 9 y 10, hermano.
El que cree en su corazón y confiesa con su boca. Dice que con el corazón lo hace para justicia y con la boca lo hace para salvación y vida eterna. Y aquí él lo sintetiza, lo resume. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay un acto realmente en esta ordenanza, hermano, que le dio autoridad a nuestro Señor Jesucristo para establecerlo en su mandato, en su palabra para nosotros. Y es que usted recuerda con qué humildad él se acerca a Juan el Bautista. Hace un momento lo leíamos. Y Juan el Bautista le dice: ¿cómo te voy a bautizar yo? Tú debieras de bautizarme a mí. Y él con humildad dobla su cerviz y camina a adentrarse al río Jordán, hermano, para ser bautizado por Juan el Bautista, para que se cumpla toda justicia de Dios. Por eso es que él tiene la autoridad suficiente para decir qué es lo que los hombres debemos hacer para acercarnos a él. Creer en él, pero creer en él significa atender su mandato, hermano. Y creer en él significa, dice, ser bautizados en agua, para que se consolide ese nuevo ser, el nuevo nacimiento en el espíritu y en el agua, para que esa se convierta en una nueva criatura, una nueva persona, que ya no va a ser dirigida por la voluntad de la carne ni la voluntad del mundo, sino por la voluntad de Dios. Ese es el gobierno que en ese momento estamos aceptando, hermanos. Qué maravilla, qué humildad de nuestro Señor, hermano. Ahí está haciendo una obra maravillosa. Y por eso es que nosotros no podemos titubear, no podemos pasar desapercibida una enseñanza de esta naturaleza, para que podamos hacer real esa promesa de Dios escrita en Juan 1:12, hermano. Ahí se escribe: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, de esa manera, que creen en su corazón, confiesan con su boca y son bautizados. Entonces dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la condición de nuestro Padre Celestial. Ahí está. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, hermano. Entonces, sigamos, continuamos diciendo, hermano, que el bautismo en agua le permite al hombre entrar en una nueva dimensión. Y la dimensión es que aun cuando vivimos en esta tierra, aun cuando estamos en este cuerpo de sangre y carne, nosotros nos convertimos en seres que, siendo portadores, siendo depósitos, siendo templo, santuario del Espíritu de Dios, porque nos sea con su Santo Espíritu. ¿Usted escuchó lo que le acontece a nuestro Señor Jesucristo? Dice que cuando subió de las aguas, el Espíritu Santo como paloma se posó sobre él y se escuchó una gran voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y eso es lo que acontece, decíamos, en nosotros, cuando nosotros de manera genuina, de manera verdadera, de manera real, damos esos pasos de arrepentimiento y testificamos obedeciendo esa primera ordenanza de Dios para nuestra vida, que es ir y bautizarnos en agua, para morir a nosotros mismos y resucitar para vivir dentro de la voluntad del reino de los cielos, la voluntad de Dios, hermanos. Dice que los cielos le fueron abiertos, y eso es lo que sucede con nosotros también. Cuando nosotros nos arrepentimos, dice que hay fiesta en los cielos. Los cielos se abren para nosotros, hermanos. Toda la bendición de Dios está lista para ser derramada sobre cada uno de sus hijos. ¡Qué maravilla! ¡Qué precioso! Él dio testimonio, nuestro Señor Jesucristo dio testimonio, hermano,
que era hijo de Dios, y nosotros debemos dar públicamente ese testimonio de que también somos hijos de Dios. ¿En qué? En su palabra. ¿Y en quién? En Jesucristo, en Dios, en su Santo Espíritu hemos creído, hermano. Precioso. Esta es una dádiva, hermano. Es un don perfecto, es un regalo venido del cielo que recibió nuestro Señor Jesucristo en su calidad de Hijo, y la que nosotros recibimos porque nuestro Señor Jesucristo así lo dispuso. El bautismo en agua nos identifica con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y con su resurrección, hermano. Al ingresar al agua, hemos dicho que el simbolismo es que nosotros morimos al pecado, morimos a nuestra carne, morimos al mundo y morimos a atender la voz de Satanás, que es el que gobierna este mundo terrenal, hermano. Y al salir, hemos dicho, somos revestidos de la misma presencia, del mismo poder, de la misma sabiduría, de la misma mente de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros tengamos una nueva vida, hermano. Y esa nueva vida ya no es en las obras muertas, en esas que desagradaban a Dios por muy buenas que parecieran a los ojos del hombre. Es una vida para vivirla en santidad, porque eso dice su palabra: sed santos porque yo soy santo. Y esa es la condición que Dios demanda de sus hijos, de su pueblo. Es lo que nuestro Señor Jesucristo demanda de su cuerpo, porque Él está morando en ese cuerpo con su Santo Espíritu. Es necesario que yo me vaya, dice Él, cuando Él ha resucitado, pero no los voy a dejar solos. Les mandaré el Consolador, el Espíritu Santo, el cual los guiará con poder a toda verdad y les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Qué precioso eso, hermano. Y eso es lo que va a acontecer cuando nosotros estamos consolidando el nuevo nacimiento, convirtiéndonos en hijos de Dios. El hecho que haya gracia, desde luego también, hermano, esa es gracia, don perfecto, dádiva de Dios. Porque dice que no es por obras, hermano. No es por lo bueno que el hombre crea que hace, sino, oh Padre bendito, por esa gran misericordia de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia, por don de Dios, que nosotros vamos a nacer de nuevo, hermano. Porque nosotros realmente vamos a constituirnos en sus hijos. Pero esto no implica tampoco, o no nos autoriza para que nosotros sigamos en nuestra ruta, hermano, de desobedientes y de pecadores, hermano. Del versículo 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? Ya hemos sido redimidos, ya nos hemos arrepentido de las obras muertas, ya hemos sido bautizados en agua, ya hemos sido reconocidos en el reino de los cielos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Será necesario pecar más para que la gracia de Dios sea más grande? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, nosotros hemos sido llamados al reino de los cielos para vivir en santidad. Hemos creído en nuestro corazón, hemos confesado con nuestra boca el arrepentimiento de obras muertas y hemos aceptado la voluntad de Dios creyendo ese sacrificio único en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros no podemos realmente continuar en la desobediencia, en el pecado, en las obras muertas. Hoy vamos a caminar en las buenas obras, dice la palabra, que Él preparó, dice la carta a los Efesios, escrita también por el apóstol Pablo en el capítulo 2 y versículo 10, aquellas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas son las obras buenas de Dios, aquellas obras que demandan, que exigen santidad de parte nuestra, hermano. ¿O no sabéis, dice el versículo 3,
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Morimos, pero también resucitamos, hermano, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hablábamos de que nos convertimos en nuevas personas, en nuevas criaturas. Esas son las buenas nuevas. Andamos en novedad de vida, hermano, en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Precioso Señor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, el hombre natural, el hombre que nació del vientre de una mujer, pero que hoy está naciendo del espíritu y del agua. ¿Qué dice? Que fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, el cuerpo que desobedece a Dios sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Vamos a obedecer a Dios, hermanos. Y el bautismo en agua es la primera ordenanza con la cual nosotros manifestamos que estamos creyendo, que estamos deseosos de obedecer a Dios. Maravilloso el Señor. Pero yo quiero aclararles algo este día, hermano, dentro de esta enseñanza. Quiero aclararles o clarificarles algo para que no se nos escape por todo eso que en algún momento las personas, pues resulta que he tenido ocasión de ver algunas personas que se bautizan hasta 2 y 3 veces, hermano. Entonces, aquí está aconteciendo algo que evidencia obviamente algo. Y es que si hemos necesitado bautizarnos por segunda, tercera, o yo no sé cuántas veces, hermano, es porque definitivamente no habíamos nacido de nuevo, hermano. No había un genuino arrepentimiento en nuestro corazón. Y entonces, yo quiero, aclararles o clarificarles, hermano, que el bautismo en agua no salva a nadie, no salva a nadie, no cambia a nadie, hermano, no le hace una nueva criatura el bautismo en agua solo, de manera aislada el bautismo en agua. Pero aislado de qué, hermano? Aislado del arrepentimiento, de esas obras muertas y de la fe verdadera en Dios. Si el bautismo en agua se efectúa, se realiza de manera acorde, de mutuo acuerdo con el arrepentimiento a las obras muertas y a la fe en Dios, entonces cumplirá su función. Porque el bautismo en agua por sí solo no rescata, no redime, no salva absolutamente a nadie, hermano. Yo quiero llevarle al final del Nuevo Testamento a la carta a los Hebreos, hermano, y leer en el capítulo 9, el versículo 22, hermano. Y casi todo es purificado según la ley. Casi todo es purificado según la ley. Con sangre, dice la ley, que tiene que ser purificado. Por eso es que antes había ofrenda de machos cabríos, de corderitos, de ovejitas, de palomitas, hermano. Y por eso es que vino el perfecto Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que hizo el único y suficiente sacrificio en la cruz del Calvario. Y por eso está diciendo, y casi todo es purificado según la ley con sangre, así es purificado. Y sin derramamiento de sangre, dice, no se hace remisión. De manera que el bautismo en agua por sí solo no puede redimir, no puede salvar, no puede rescatar a nadie. Si su arrepentimiento no ha sido verdadero, si su fe en Dios no es verdadera, aunque usted se bautice, usted no es redimido, usted no es rescatado, usted no es salvo, usted no es un hijo de Dios. El bautismo en agua funciona cuando el arrepentimiento
a las obras muertas y la fe en Dios son reales. Son hechos que se manifiestan con pureza, con sinceridad, con honestidad, hermano. Es así como funciona el bautismo en agua, porque él por sí solo, aislado, no funciona bajo ningún punto de vista, hermano. Pero yo quiero recordarle, para ir concluyendo en este tema, hermano, un par de pasajes que en la Escritura encontramos y que usted los recuerda. Yo recuerdo a Cornelio ahí en el libro de los Hechos, hermano. Cornelio es un centurión de la compañía La Italiana. Dice la palabra que es un hombre piadoso y temeroso de Dios. Piadoso dice que ayuda mucho a la gente pobre. Ahí está Cornelio, ayudando mucho a la gente pobre y es temeroso de Dios. Sin embargo, hermano, lo maravilloso de esto es que Pedro, un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, es enviado, guiado por el Espíritu Santo de Dios, para decirle que aún siendo piadoso y aún siendo temeroso de Dios, le es necesario nacer de nuevo. Le es necesario creer en su corazón, confesar con su boca y ser sumergido en el agua que representa el bautismo, para que él muestre que está creyendo en lo que Dios ha dispuesto y está creyendo en ese todopoderoso dueño del universo, hermano, el Dios verdadero. Eso hace Pedro con él. De manera que los hombres en el mundo, por más que traten de comportarse bien, hermano, a los ojos del mismo hombre o a su propia justificación, necesitan rendirse a Dios en su corazón y confesarlo con su boca y mostrar públicamente que son obedientes, que han aceptado el gobierno de Dios, del reino de los cielos en su vida, siendo sumergidos en las aguas del bautismo para morir juntamente con nuestro Señor Jesucristo al entrar al agua y resucitar juntamente con Él al salir de las aguas y convertirnos en sus hijos, en esas nuevas criaturas, para que estemos en novedad de vida, en una vida totalmente nueva, dentro de la voluntad de Dios, hermano. Este es un caso, pero hay otro caso, hermano, hay otro caso, y usted lo recuerda, ahí mismo en el libro de los Hechos, está un eunuco, un etíope, está leyendo el libro de Isaías, pero no lo entiende. Felipe es guiado por el Espíritu Santo de Dios y llevado hasta donde va este hombre en una carroza, hermano, a que le enseñe, a que le traduzca, a que le muestre que aquello que ha sido escrito por el Espíritu Santo de Dios solo puede ser discernido también por los que tienen el Espíritu de Dios. Por eso es que Felipe, por eso es que los hijos de Dios vamos a ser llevados para que enseñemos a otros el verdadero evangelio, el verdadero poder de Dios. Y ahí Felipe le explica en qué consiste el nuevo nacimiento. Ahí Felipe le explica que es necesario que él nazca del espíritu y del agua. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de este eunuco? Y usted la conoce, usted la sabe, hermano. Dijo: ¿qué impide que pueda yo en este momento ser bautizado? Eso dice el libro de los Hechos, hermano. Y dice la historia ahí en el libro de los Hechos que inmediatamente se bajaron y ahí había un poco de agua. Yo digo vulgarmente o salvajemente, hermano, un charco estaba ahí, pero en ese charco nació de nuevo ese eunuco. Se rindió al reino de los cielos para que su vida fuera totalmente distinta. Yo quiero concluir, hermano. Necesito concluir en esta lección. ¿Y cómo quiero yo concluirles a usted? Si usted a estas alturas, después de lo que hemos leído, de lo que hemos comentado, es, ¿qué le dijera yo? Casi imposible no concluir en lo que yo le digo. Para todos los hombres, la ordenanza, la voluntad de Dios para que se conviertan en sus hijos, para que pertenezcan al reino de los cielos,
para que ellos puedan decir con toda certeza y amplitud y verdad que ellos creen en Dios, es necesario que crean en su corazón, que confiesen con su boca, pero es necesario que testifiquen públicamente, que obedezcan la primera ordenanza de Dios, el ser sumergidos en agua, el bautismo en agua que está consolidando el nuevo nacimiento, el que da lugar a una nueva criatura que ha sido sellada con el Espíritu y con el agua, para accesar de esa forma, hermano, como el salvoconducto que Dios exige para que seamos sus hijos. Bendito sea Él. Hermano, a sugerir, a recomendar, a exhortar, a enseñar en el amor de nuestro Señor que el bautismo en agua es una condición de Dios, es una ordenanza. Que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios mismo acá en la tierra, Él, para que se cumpliera toda justicia con humildad, fue sumergido por Juan el Bautista en el río Jordán. Y de esa cuenta también ya lo expusimos y lo comentamos, de que el Espíritu Santo de Dios posó sobre Él. Y es lo que ahora acontece en todos aquellos que hemos dispuesto nuestro corazón, hemos confesado con nuestra boca y hemos dado testimonio público de en qué, en esa palabra preciosa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y en quién estamos creyendo. La gloria sea para el Señor, hermanos. Yo los exhorto a que continuemos en este discipulado, en esta escuela de obreros para la cosecha, y que no olvidemos que es necesario que todo hombre que confiesa con su boca, pues es necesario que haya creído en su corazón, y es necesario que sea bautizado en aguas, hermano. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos en la próxima lección. La gloria sea para Dios. Pasar esta oportunidad de agradecerle por toda su bondad. No dejaré pasar